Mi propia familia orquestó mi arresto por fraude en medio de una transmisión en vivo. Pero al llegar a la estación, mi expediente hizo temblar al jefe. Ellos creían haberme destruido, pero no sabían quién soy realmente. La policía derribó violentamente la puerta de mi habitación exactamente a la 1:47 de la mañana con linternas cegadoras. Mi nombre es Rachel y tengo 32 años, y me quedé perfectamente inmóvil en una habitación destrozada mientras dos oficiales se abalanzaban. Sostenían una orden de arresto mientras volcaban agresivamente mis muebles para asegurar el área inmediata. Un oficial me agarró el hombro bruscamente antes de leer los cargos oficiales en voz alta a toda la casa. «Está bajo arresto por fraude patrimonial», gritó fuertemente sobre el eco persistente de la madera rota. Miré más allá de su uniforme oscuro hacia el pasillo para ver a mis padres de pie con los brazos cruzados firmemente. Una amplia sonrisa de pura satisfacción se extendió por sus rostros mientras observaban con avidez cómo se desarrollaba mi caída orquestada. Justo al lado de ellos estaba mi hermana menor, Brittany, sosteniendo su teléfono inteligente en alto para capturar cada ángulo humillante para Internet. Estaba transmitiendo un vídeo en vivo de mi arresto mientras leía alegremente los comentarios de odio de más de 1 millón de espectadores activos. Mantengo mi expresión facial completamente en blanco porque el pánico es siempre el peor enemigo de la supervivencia en cualquier crisis. Di un paso adelante voluntariamente, extendiendo ambas manos para que las frías esposas de metal se cerraran de forma segura alrededor de mis muñecas desnudas. No me resistí ni discutí con los oficiales porque ya sabía exactamente cómo esta elaborada trampa les saldría el tiro por la culata. Las luces intermitentes e implacables del teléfono inteligente se desvanecieron gradualmente detrás de la fría puerta metálica del coche patrulla. Mi mente regresó inmediatamente a una tarde específica exactamente 3 meses antes de este caótico arresto a medianoche. Había conducido por Kansas City para asistir a la lectura oficial del testamento de mi difunto abuelo en un prestigioso bufete de abogados del centro. Entrar en esa impecable sala de conferencias se sintió sofocante porque me vi obligada a sentarme en la misma mesa de caoba que mi madre, mi padre y Brittany. Nunca habíamos sido una unidad familiar cercana, de ninguna manera, pero la tensión palpable que irradiaba desde su lado de la habitación era completamente sin precedentes. Se sentaron con posturas notablemente rígidas mientras me miraban con un profundo sentido de derecho mezclado con un resentimiento mal disimulado. El pesado silencio en la habitación se sintió como un peso físico presionando mis hombros antes de que el abogado siquiera hablara. Nuestro abogado de familia, Daniel, se aclaró la garganta ruidosamente antes de romper meticulosamente el pesado sello de cera del documento final. Se ajustó las gafas mientras leía la jerga legal estándar con respecto a la distribución de activos físicos menores antes de llegar finalmente al patrimonio financiero principal. Su voz permaneció monótonamente profesional mientras confirmaba explícitamente que todo el fondo fiduciario de $5 millones había quedado bajo mi propiedad exclusiva. Sin embargo, se detuvo deliberadamente justo después de hacer esa enorme declaración para tomar un sorbo lento de agua. Daniel luego leyó una cláusula muy ambigua con respecto a la transferencia inmediata de autoridad administrativa en el improbable caso de mi repentina incapacitación legal. Prácticamente se inclinó sobre la mesa mientras enfatizaba esos vacíos legales específicos con una entonación muy calculada para asegurarse de que mi familia escuchara cada sílaba. Brittany inmediatamente giró la cabeza para intercambiar una mirada profundamente significativa con mi madre, seguida de un fuerte asentimiento hacia mi padre al otro lado de la mesa pulida. Esa comunicación silenciosa conllevaba un peso siniestro que instantáneamente activó todos los instintos de investigación que había desarrollado a lo largo de mi carrera profesional. Mi madre apretó sus manos manicuradas en puños apretados antes de inclinarse hacia adelante con una furia absoluta ardiendo en sus fríos ojos. Esa chica no merece absolutamente ese dinero. Tenemos que hacer algo, gruñó ruidosamente ignorando por completo el entorno profesional de la oficina legal. Mi padre simplemente asintió firmemente con la cabeza mientras golpeaba los dedos rítmicamente contra la superficie de madera. Permanecí perfectamente inmóvil en mi silla de cuero mientras analizaba cuidadosamente sus patrones de comportamiento increíblemente extraños. Ninguno de ellos impugnó el testamento a través de los canales legales normales ni exigió más aclaraciones al abogado sobre el proceso de distribución de la riqueza. En cambio, compartieron esos sutiles asentimientos mientras Daniel evitaba a propósito hacer contacto visual directo conmigo durante el resto de la tensa reunión. Pude sentir físicamente la pesada base de una conspiración de fraude maliciosa que se construía rápidamente a mis espaldas.
Estaban claramente planeando activar esa vulnerabilidad administrativa exacta que Daniel había resaltado tan convenientemente momentos antes. Se hizo descaradamente obvio que el abogado ya estaba trabajando en estrecha colaboración con ellos. Desafiarlos allí mismo en esa sala de conferencias cerrada habría sido un error táctico masivo por mi parte. Necesitaba pruebas concretas en lugar de argumentos emocionales. Así que, decidí levantarme bruscamente de mi silla mientras recogía tranquilamente mis pertenencias personales. Caminé directamente hacia las pesadas puertas de cristal de esa oficina de abogados sin pronunciar una sola palabra de protesta ni darles ninguna indicación de que sospechaba de sus oscuras intenciones. Preservar el elemento sorpresa era absolutamente crítico para asegurarme de no alertarlos accidentalmente antes de poder comprender completamente la verdadera profundidad de su inminente traición. Alejarme en total silencio fue mi primer paso para construir un caso impenetrable contra ellos. Exactamente 4 semanas después de la lectura del testamento increíblemente tensa, un correo electrónico de alerta de seguridad urgente del sistema bancario llegó directamente a mi teléfono. Poco después de que apareciera esa notificación en mi pantalla, mi dispositivo vibró continuamente con una llamada entrante de un gerente de cuentas senior. Señorita Rachel. Detectamos múltiples intentos de inicio de sesión fallidos desde una dirección de red desconocida, me informó la representante con obvia preocupación profesional. Me senté completamente inmóvil en mi escritorio mientras rastreaba mentalmente esos pasos digitales directamente hasta Daniel y su oficina de abogados en el centro. Deje la cuenta funcionando normalmente. Ya sé quién está haciendo esto y lo manejaré yo misma, respondí con calma antes de desconectar la llamada. Este intento descarado de penetrar mis defensas financieras confirmó mis peores sospechas sobre su conspiración criminal en curso. Esa intrusión digital ciertamente no fue la única bandera roja ondeando salvajemente en mi dirección durante esas semanas tan estresantes. Constantemente experimentaba una persistente sensación de ser observada de cerca por individuos invisibles cada vez que salía por la puerta principal para hacer recados básicos. Sentía como si alguien estuviera rastreando meticulosamente mi horario diario para averiguar exactamente cuándo mi casa estaría completamente vacía. Decidí tomar medidas proactivas comprando equipo de vigilancia especializado de alta definición y pasando un fin de semana entero instalando cámaras ocultas discretamente alrededor de mi sala de estar. Coloqué las pequeñas lentes perfectamente para cubrir la entrada principal junto con mi espacio de trabajo en casa sin dejar rastros visibles de la compleja instalación. Mi red de seguridad recién establecida no tuvo que esperar mucho antes de capturar la evidencia exacta que necesitaba para validar mi creciente paranoia. Unos días después, mi dispositivo móvil emitió una alerta silenciosa de detección de movimiento mientras yo estaba sentada sola en una concurrida cafetería local almorzando. Abrí rápidamente la transmisión de vídeo en vivo para ver a Brittany abriendo silenciosamente mi puerta principal usando una llave de repuesto que debió haber robado de mi bolso hace varios meses. Entró sigilosamente en mi sala de estar con precisión calculada antes de dirigirse inmediatamente a los cajones cerrados de mi pesado escritorio de madera donde guardaba mis archivos importantes. La cámara oculta la grabó claramente hurgando agresivamente entre mis papeles personales privados mientras tomaba múltiples fotografías de documentos legales altamente sensibles usando su teléfono inteligente. Observar a mi propia hermana violar descaradamente mi santuario personal fue una experiencia profundamente exasperante que puso a prueba cada gramo de mi disciplina profesional. Cualquier civil normal habría llamado inmediatamente al departamento de policía local para denunciar el crimen o habría cambiado inmediatamente sus cerraduras para evitar otra entrada ilegal. Podría haber enviado fácilmente ese metraje de vídeo nítido directamente a la Oficina Federal de Investigaciones donde trabajaba para que la arrestaran por allanamiento de morada. Sin embargo, hacerlo prematuramente solo habría atrapado a un peón de nivel relativamente bajo mientras permitía que los verdaderos autores intelectuales escaparan por completo de enfrentar cualquier verdadera justicia legal. Necesitaba construir un caso federal impecable que atrapara simultáneamente a todos los involucrados en este elaborado esquema de extorsión sin darles ninguna oportunidad de montar una defensa legal. Extraje meticulosamente los archivos de vídeo cifrados del servidor en la nube externa y los transferí de forma segura a mi bóveda de pruebas digitales altamente protegida. Deliberadamente elegí mantener mi silencio total al regresar a mi casa más tarde esa noche, fingiendo que no había sucedido absolutamente nada fuera de lo común. A propósito, dejé los cajones del escritorio exactamente como ella los había reorganizado apresuradamente para darle la máxima falsa confianza de que su misión encubierta fue completamente exitosa.
Dejarles creer verdaderamente que me estaban superando con éxito era la única estrategia viable para sacar con seguridad a los peces gordos que movían los hilos desde las sombras. Estaba tejiendo pacientemente una red digital ineludible que eventualmente atraparía a mi madre, mi padre, Brittany y su corrupto abogado en un golpe retaliatorio decisivo. Exactamente 72 horas antes de esa fatídica noche de mi arresto, comencé a implementar los pasos finales de mi contraataque. La situación inminente no era en absoluto la trampa brillante que mi traicionera familia creía erróneamente haber tendido hábilmente para mi caída. Era en realidad una trampa altamente calculada que yo había diseñado meticulosamente para obligarlos a tomar medidas directas y cometer un crimen federal claramente documentado. Necesitaban un empujón distinto para finalmente cruzar la línea legal de la conspiración financiera teórica a la ejecución oficial de un esquema de extorsión ilegal. Decidí exponer proactivamente una vulnerabilidad masiva fabricando deliberadamente una carpeta que contenía registros de transacciones financieras altamente convincentes pero completamente falsificados. Imprimí esas páginas fuertemente manipuladas que mostraban enormes transferencias bancarias en el extranjero antes de dejar los sobres gruesos sentados de forma conspicua justo en el centro del escritorio de mi oficina en casa. Sabía que Brittany seguía de cerca mis movimientos diarios, por lo que dejar esos papeles a la vista garantizaba que los robaría con avidez. Emma llegó a mi propiedad más tarde esa tarde, conduciendo un gran camión de mudanzas de alquiler para ejecutar con seguridad la siguiente fase crucial de nuestra operación de protección. Hicimos una actuación pública muy convincente pretendiendo cargar varias piezas pesadas de muebles de madera viejos en la parte trasera del espacioso vehículo para el beneficio de cualquier vecino espía. En realidad, estaba transportando encubiertamente todos mis documentos legales auténticos junto con los certificados originales del fondo fiduciario a una ubicación altamente segura completamente fuera de la jurisdicción local. Emma levantó una caja de cartón fuertemente encintada llena de mis archivos genuinos antes de detenerse para mirarme con profunda preocupación evidente en su postura. ¿Estás absolutamente segura de que quieres que presenten este informe falso a la policía local?, preguntó en voz baja mientras ajustaba su fuerte agarre sobre el pesado contenedor de cartón. Tomé un sorbo lento de mi café negro antes de encontrar su mirada preocupada con inquebrantable confianza. Eso es exactamente lo que necesito que hagan para cerrar esta trampa sobre ellos mismos, respondí suavemente mientras la ayudaba a deslizar la caja dentro del camión. Una vez que Emma se alejó de mi vecindario de forma segura, regresé a la casa para finalizar mis preparativos mentales para la tormenta legal que se avecinaba. Sabía con absoluta certeza profesional que Daniel utilizaría agresivamente esos documentos señuelo plantados para formalizar inmediatamente sus acusaciones criminales fraudulentas contra mí. Con avidez, instruiría a mi madre y a mi padre para que presentaran oficialmente esa evidencia falsificada a las autoridades locales para iniciar un ataque legal devastador bajo la falsa apariencia de proteger el patrimonio familiar. Presentar un informe policial completamente fabricado utilizando evidencia financiera deliberadamente manipulada elevó instantáneamente su patética codicia a un delito federal grave que conlleva penas de prisión masivas y obligatorias. La trampa finalmente se puso en marcha, y todo lo que tenía que hacer era esperar a que ellos apretaran el gatillo con arrogancia. Preparé metódicamente una cafetera fresca de café negro fuerte mientras apagaba a propósito todas las luces dentro de mi casa silenciosa para evitar atraer cualquier atención no deseada. Me senté pacientemente en la oscuridad absoluta de mi sala de estar, mirando fijamente la puerta principal cerrada mientras anticipaba la inevitable y ruidosa llegada de las fuerzas del orden locales. Comprendí completamente que una orden de arresto oficial ya estaba abriéndose camino rápidamente a través del sistema judicial local basándose enteramente en su perjurio malicioso y documentación falsificada. Recibí activamente la incursión policial entrante porque su intervención agresiva bloquearía permanentemente la culpabilidad criminal de cada persona involucrada en esta traicionera conspiración. Permitirles que me privaran temporalmente de mi libertad física era el precio táctico final que estaba perfectamente dispuesta a pagar. El tiempo alrededor de las 2:15 de la mañana en el área de admisión criminal siempre estaba inundado con el olor a productos químicos fuertes y pasos apresurados. Fui escoltada firmemente al mostrador principal de procesamiento por los oficiales que me habían sacado agresivamente de mi residencia privada. Me instruyeron ruidosamente para que vaciara completamente mis bolsillos antes de ordenarme agresivamente que colocara todas mis pertenencias personales cuidadosamente en una bandeja de metal fría que descansaba en el mostrador. Deposité silenciosamente mi billetera de cuero junto con las llaves de mi casa sin hacer ningún movimiento brusco que pudiera provocar un altercado físico innecesario.
Todo el procedimiento de fichaje estaba sistemáticamente diseñado para despojar la dignidad individual, pero yo permanecí perfectamente compuesta mientras esperaba pacientemente ante el escritorio de fichaje elevado. El oficial de turno sentado detrás del grueso vidrio de seguridad parecía increíblemente exhausto mientras se frotaba los ojos cansados bajo las deslumbrantes luces del techo. Agarró perezosamente mi expediente recién creado antes de comenzar a escribir mi nombre legal completo junto con mi número de seguro social personal en la base de datos centralizada para finalizar correctamente el registro oficial de arresto. Claramente esperaba que este fuera solo otro procedimiento de fichaje altamente rutinario que involucraba a un sospechoso civil estándar atrapado cometiendo fraude en medio de la noche. Casualmente presionó el botón de Enter para enviar mis datos personales a la red local de aplicación de la ley mientras dejaba escapar un profundo suspiro de profunda fatiga física. Esa atmósfera mundana se hizo añicos en el instante exacto en que la pantalla de su computadora parpadeó repentinamente con un cegador color rojo brillante directamente sobre su rostro inexpresivo. Una enorme pancarta de advertencia apareció instantáneamente, bloqueando todas las aplicaciones mientras mostraba prominentemente un mensaje en negrita que indicaba una identidad federal protegida con acceso severamente restringido. El software de la policía local se congeló por completo cuando los protocolos de seguridad automatizados iniciaron un bloqueo inmediato de su terminal para evitar cualquier visualización local no autorizada de mis antecedentes operativos clasificados. El sistema cifrado estaba rechazando activamente su jurisdicción local mientras enviaba simultáneamente una alerta automatizada a mi agencia federal con respecto a mi estado comprometido. El agotado oficial de turno se puso instantáneamente extremadamente pálido mientras sus ojos cansados se abrían con absoluto asombro ante el brillante monitor carmesí que iluminaba sus rasgos. Empujó su pesada silla de oficina hacia atrás violentamente, haciendo un fuerte ruido de raspado contra el suelo de baldosas mientras me miraba con genuina aprensión. Inmediatamente se dio cuenta de que procesar mi expediente criminal específico había excedido por completo la jurisdicción legal de su departamento de policía local en Kansas City. Arrestar a un auditor forense federal activo con una autorización de seguridad de alto nivel era un error jurisdiccional catastrófico que requería la intervención inmediata de la autoridad más alta disponible. Extendió frenéticamente los dedos temblorosos para agarrar el pesado teléfono del escritorio para poder llamar a su oficial al mando directamente para informar la anomalía masiva. Golpeó el auricular contra su oído mientras presionaba urgentemente el teclado para evitar los canales de despacho normales. Error de acceso al sistema. ¿Qué diablos es una identidad protegida federal? Preguntó el oficial de turno mientras miraba directamente el monitor congelado con puro pánico en su voz. Detengan todas las operaciones de entrada de datos inmediatamente. Voy para allá ahora mismo, la voz del jefe de policía resonó ruidosamente a través de la función de altavoz. Escuchar esa orden absoluta aterrorizó claramente al personal circundante que había estado observando casualmente cómo se desarrollaba el procedimiento de admisión de rutina momentos antes. El oficial de turno, presa del pánico, hizo una señal frenética a su colega uniformado que estaba cerca de las celdas de detención. Ese segundo oficial se acercó cautelosamente a mi posición con una vacilación notable antes de usar rápidamente su llave universal para desbloquear las pesadas esposas de metal de mis doloridas muñecas. Me trataron oficialmente como una anomalía altamente peligrosa mientras me invitaban respetuosamente a alejarme del área de procesamiento común. Exactamente 15 minutos después de que me escoltaran a la sala de interrogatorios, la pesada puerta de madera se abrió de un empujón increíblemente violento. El jefe de policía local entró furioso en el espacio confinado, respirando con dificultad por su rápida carrera por el largo pasillo. Me miró con una profunda sospecha que irradiaba claramente de sus rasgos faciales endurecidos mientras trataba de comprender la extraña situación que se desarrollaba actualmente dentro de su departamento. Ordenó firmemente a los otros oficiales restantes que abandonaran el área inmediata antes de cerrar la sólida puerta de forma segura detrás de él para asegurar la privacidad absoluta durante nuestra conversación. El experimentado comandante simplemente no podía entender cómo una contadora civil aparentemente ordinaria acusada de una disputa financiera doméstica poseía un perfil gubernamental altamente restringido. Exigió agresivamente pruebas físicas de mi verdadera identidad, negándose a aceptar las advertencias automáticas del sistema que parpadeaban en su computadora al pie de la letra. Con calma, metí la mano en el bolsillo oculto de mi chaqueta para sacar mis credenciales sólidas antes de deslizar suavemente el estuche de cuero sobre la fría mesa de metal que nos separaba. Él tomó el objeto rápidamente para inspeccionar meticulosamente los intrincados sellos federales incrustados profundamente en la tarjeta de identificación oficial.
Luego utilizó su dispositivo móvil altamente seguro para llamar a una línea directa de verificación clasificada para cotejar mi número de credencial operativa directamente con la base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones. El tenso silencio que se extendía por la pequeña habitación se sintió abrumadoramente pesado mientras esperaba pacientemente a que la operadora centralizada confirmara mi estado de empleo activo. La confirmación digital finalmente llegó a través de la línea de comunicación cifrada, demostrando más allá de toda duda razonable que yo era, de hecho, una auditora forense senior con autoridad operativa suprema. Su postura altamente agresiva se disolvió instantáneamente en un genuino respeto profesional mientras bajaba lentamente su dispositivo de comunicación a su cinturón de servicio. El oficial al mando se dio cuenta oficialmente de que estaba justo en medio de una operación federal masiva en lugar de una simple disputa por herencia familiar. Colocó cuidadosamente mis credenciales de nuevo sobre la mesa mientras ofrecía su completa cooperación policial sin hacer más preguntas innecesarias sobre mis actividades encubiertas. El jefe frunció el ceño profundamente mientras miraba los papeles locales esparcidos sobre la superficie metálica. Su expediente está completamente bloqueado al nivel más alto posible. ¿Para quién trabaja exactamente usted?, preguntó el jefe con una innegable curiosidad en su voz ronca. Coloqué mi mano firmemente sobre la placa metálica mientras hacía contacto visual directo con el cansado comandante. He estado construyendo este caso específico durante meses, y a partir de este momento, el FBI se hará cargo de todo, declaré con absoluta claridad. Le informé oficialmente que la jurisdicción local sobre esta compleja investigación de fraude patrimonial se transfería ahora permanentemente a una fuerza especial federal esperando mi orden. El departamento de policía local ya no tendría ningún papel activo en el enjuiciamiento de los sospechosos individuales involucrados en este esquema de extorsión maliciosa. Luego abrí un compartimento oculto dentro de mi ropa para sacar un disco duro externo altamente cifrado que contenía la culminación definitiva de mi agotador trabajo encubierto. Empujé el pequeño dispositivo negro sobre la mesa, explicando que contenía cada pieza de evidencia innegable necesaria para desmantelar por completo su red criminal. La unidad de almacenamiento digital contenía todos los registros de transacciones financieras ilegales, lo que demostraba que Daniel aceptó sobornos masivos directamente de mi padre para alterar fundamentalmente los documentos del fideicomiso legal. También contenía el metraje de videovigilancia nítido que mostraba a Brittany irrumpiendo ilegalmente en mi residencia personal para plantar la evidencia fabricada utilizada para iniciar mi falso arresto. Suministrar este paquete de evidencia completo garantizaba que los miembros de mi traicionera familia definitivamente enfrentarían severas penas de prisión federal sin ninguna posibilidad de asegurar un acuerdo de culpabilidad indulgente. El amanecer aún no había llegado cuando 5 vehículos utilitarios deportivos negros sin distintivos rodearon completamente todo el perímetro de la casa suburbana. Dentro de la sala de estar brillantemente iluminada, Brittany estaba transmitiendo agresivamente un segundo live stream muy esperado para celebrar su victoria legal aparentemente impecable. Desfilaba ansiosamente por los costosos muebles mientras lanzaba continuamente insultos viciosos sobre mi carácter a una audiencia activamente comprometida de más de 1 millón de espectadores. Mi madre y mi padre estaban cómodamente sentados en el sofá de cuero bebiendo champán mientras respaldaban plenamente la maliciosa campaña digital que se libraba contra mi reputación profesional. Todos estaban completamente intoxicados por la ilusión temporal de éxito sin darse cuenta de que una operación federal masiva estaba cerrándose activamente sobre su ubicación exacta. Esa patética farsante finalmente va a pagar el precio final por su asquerosa codicia, se rió Brittany ruidosamente directamente a la lente de la cámara de su teléfono inteligente. Su arrogante celebración digital fue violentamente interrumpida cuando una unidad táctica federal fuertemente armada utilizó equipo especializado de asalto para destruir por completo la puerta principal reforzada. El ensordecedor sonido de la madera destrozada resonó fuertemente por el tranquilo vecindario suburbano mientras docenas de agentes altamente entrenados inundaban la entrada destrozada. Se movieron con absoluta precisión táctica, vistiendo equipo de protección grueso mientras aseguraban agresivamente cada punto de salida para evitar que nadie escapara de las instalaciones. FBI, todos bajen las manos inmediatamente y retrocedan ahora mismo, gritó un agente táctico federal en tono de mando mientras apuntaba su arma directamente al centro de la habitación. Uno de los operadores tácticos arrebató agresivamente el dispositivo móvil directamente de sus manos temblorosas antes de terminar abruptamente la señal de transmisión activa. Millones de espectadores de Internet presenciaron la caótica incursión táctica desarrollarse en tiempo real antes de que sus pantallas brillantes se desvanecieran repentinamente a un negro absoluto.
La sección de comentarios de desplazamiento rápido pasó instantáneamente de burlarse viciosamente de mi repentino encarcelamiento a expresar puro terror no adulterado al darse cuenta de que el FBI estaba desmantelando activamente todo el hogar. La abrumadora humillación pública que ella había intentado desesperadamente infligirme se revirtió instantáneamente sobre sus propios hombros en una plataforma nacional masiva. Ella se quedó allí completamente paralizada por el miedo mientras veía cómo todo su imperio digital se desmoronaba en cuestión de segundos. Mi madre y mi padre fueron empujados con fuerza contra las paredes de su costosa sala de estar mientras les cerraban agresivamente unas pesadas esposas de acero a la espalda temblorosa. Sus rostros pasaron rápidamente de un triunfo malicioso absoluto a un profundo shock pálido mientras eran arrastrados físicamente de su propia residencia frente a todos sus curiosos vecinos. Las luces rojas intermitentes de los vehículos federales iluminaron su completa deshonra pública mientras eran empujados sin ceremonias a la parte trasera de las furgonetas de transporte fuertemente blindadas. Habían asumido arrogantemente que su evidencia fabricada destruiría fácilmente mi vida, pero en cambio había desencadenado una avalancha federal ineludible sobre sus propias cabezas. La tranquila calle suburbana se transformó por completo en una escena masiva de crimen federal, atrayendo la atención de todos los residentes. Mientras esa intensa incursión residencial se desarrollaba simultáneamente al otro lado de la ciudad, un segundo equipo táctico ejecutó un ataque perfectamente sincronizado contra el prestigioso bufete de abogados del centro. Los investigadores federales irrumpieron en el opulento vestíbulo corporativo para arrestar públicamente a Daniel justo en su pulcro escritorio de caoba antes de que pudiera siquiera intentar triturar cualquier papeleo incriminatorio. Confiscaron metódicamente todos sus archivos físicos de clientes junto con sus servidores de computadora cifrados para preservar completamente el rastro masivo de transacciones financieras ilegales. Permanecí perfectamente inmóvil dentro de la tranquila estación de policía mientras observaba múltiples monitores de vigilancia transmitir la culminación exitosa de mi exhaustiva operación encubierta. Firmé con confianza los documentos de autorización legal finalizados, sabiendo que mi traicionera familia finalmente se dirigía directamente a una prisión federal. Habían pasado 14 meses desde aquella caótica mañana de la redada táctica coordinada, y el juicio federal finalmente llegó a sus procedimientos de cierre definitivos. El fiscal federal principal se puso de pie con confianza ante el podio judicial para leer en voz alta cada pieza de evidencia documental falsificada en el registro público permanente. Proyectó metódicamente el vídeo de vigilancia nítido que mostraba el allanamiento ilegal, lo que hizo absolutamente imposible que los acusados acorralados negaran sus acciones criminales maliciosas. La enorme montaña de pruebas digitales innegables sofocó por completo cualquier intento patético de sus abogados defensores de asegurar un acuerdo de culpabilidad indulgente. El juez federal presidente golpeó firmemente su mazo de madera para dictar las consecuencias legales finales sin mostrar ni una pizca de misericordia judicial. Sentenció decisivamente a Daniel a 12 años de prisión federal, revocando permanentemente su licencia legal para ejercer la abogacía en cualquier parte del país. Mi padre y mi madre recibieron duras penas de prisión de 8 años junto con una estricta orden judicial que confiscaba completamente todos sus activos personales para la restitución sistémica obligatoria. Brittany fue sentenciada oficialmente a 5 años de encarcelamiento severo mientras recibía un mandato de libertad condicional estricto sin precedentes, que le prohibía permanentemente utilizar cualquier plataforma de redes sociales para siempre. Mi madre se aferró firmemente a la barandilla de madera del estrado de los acusados mientras sollozaba abiertamente frente a la galería del Tribunal Federal completamente llena. Rachel, por favor perdóname. Realmente me doy cuenta de que me equivoqué, gritó desesperadamente mientras rogaba por cualquier rastro persistente de misericordia familiar. Simplemente la miré con una expresión emocional patética, con una mirada completamente vacía, desprovista de cualquier apego persistente o simpatía humana básica. Le di la espalda decisivamente a todo el grupo traicionero y salí directamente por las pesadas puertas de madera del tribunal sin mirar atrás. Salí para abrazar cálidamente la brillante luz del sol de la mañana que caía sobre los escalones de concreto como un poderoso símbolo de mi renacimiento final. Finalmente estaba completamente libre de su manipulación tóxica y lista para construir un futuro independiente basado enteramente en mi propia integridad inquebrantable. El equipo de producción de Modo Venganza presenta oficialmente esta dramática narrativa estrictamente con fines educativos con respecto a la importancia crítica de los límites personales. Nuestro objetivo es ilustrar poderosamente cómo las víctimas pueden manejar con éxito crisis familiares graves utilizando la lógica fría combinada con el poder absoluto del sistema legal.
Rachel demostró una extraordinaria resiliencia psicológica al proteger sin piedad sus derechos humanos fundamentales y ejecutar decisivamente un corte completo y permanente de sus parientes altamente tóxicos. Los traicioneros villanos finalmente sufrieron las devastadoras pero completamente inevitables consecuencias legales que resultaron directamente de su propia codicia maliciosa y decisiones criminales increíblemente arrogantes dentro de la sala del tribunal. Las lecciones centrales extraídas directamente de esta intensa batalla legal proporcionan una guía invaluable para proteger sus límites personales fundamentales. Las traiciones más devastadoras con frecuencia usan los rostros familiares de aquellos que comparten nuestra propia línea de sangre biológica. Debe reconocer de inmediato que la obligación familiar nunca justifica soportar el abuso emocional persistente o la explotación financiera coordinada. Establecer un límite personal impenetrable es el mecanismo de defensa absoluto y definitivo requerido para proteger permanentemente su propio respeto por sí mismo. Alejarse completamente de la manipulación tóxica es una poderosa demostración de fuerza personal inquebrantable en lugar de un signo de debilidad emocional. El formidable poder del sistema legal sigue siendo el arma más efectiva contra los depredadores arrogantes que creen erróneamente que operan por encima de la ley. Utilizar hechos verificables sobre la emoción cruda garantiza que la verdad innegable finalmente prevalecerá contra las elaboradas conspiraciones criminales.